todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a ver por aquí. Ya tenemos más de 200 participantes conectados y veo que sigue el número subiendo bastante rápido, así es que eso me da muchísimo gusto. Como ya muchos nos conocen, todos los miércoles el Instituto Viva tenemos nuestros webinars con diferentes directores generales, CEOs, fundadores, inversionistas, para platicar de diferentes temáticas distintas. Para los que son nuevos, yo soy Santiago Salinas, me presento, soy el titular del Instituto Viva y hoy tenemos unos panelistas de lujo. Está con nosotros Sergio Rosengaus, él es el CEO de Kio Networks, y quien va a estar ayudando a moderar este webinar es Luis Carballo. Él es nuestro CTO, Chief Technology Officer, en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores. Así es que tienen dos titanes de la tecnología y del sector platicando con todos ustedes. Les recuerdo las dinámicas. Obviamente vamos a estar interactuando en vivo. Todas las preguntas que quieran nos las pueden hacer a través de la casilla de chat o de preguntas y respuestas. Ahí Luis Carballo las va a estar leyendo y platicando con Sergio. Y recuerden que siempre nos gusta platicar y hacer preguntas en vivo con ustedes. Utilizamos la plataforma de menti.com. Más adelante van a ver en la pantalla un código QR que pueden escanear, y si no lo hacen a través del código QR pueden entrar directo a través de la página web menti.com y digitar el código. Sin más, estoy muy contento. Espero que a todos ustedes les estén gustando estas dinámicas y obviamente siempre recibo muchos comentarios de la música, así es que ahí quiero reconocer a Héctor de nuestro equipo de producción, que siempre es muy buen DJ y nos pone buena música mientras todos esperamos. No me extiendo más, les quiero dejar la palabra a Sergio Rosengaus, CEO de Kio Networks, Luis Carballo, CTO de Viva. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y el espacio es todo suyo. Pues muy bien, antes que nada, gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contento de poder platicar con todos los que tengan aquí en su webinar, y con Luis pues, hemos compartido interés de tecnologías en general hace muchos años y del mercado, y tecnologías aplicadas al mercado de valores en particular también, así que pues, a mí me da mucho gusto poder estar aquí con todos, ¿no? Igualmente, gracias a todos por estar aquí. Sergio, efectivamente tenemos pues, ya, yo creo que más de 2 años de conocernos, ¿no? Eres un gran emprendedor, ¿no? He tenido el privilegio de estar presente en varias de tus ponencias y sé que esta va a ser interesante para mí y para todo el mercado. Entonces, déjame presentarles un poco más de ti a todos los participantes del webinar, ¿no? Esperando que todos estén bien de salud y sus familiares también. Entonces, Sergio Rosengaus es fundador, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Kio Networks, proveedor de tecnologías de información de misión crítica y el mayor operador de centros de datos de última generación en Latinoamérica. Grupo Kio Networks está formado por un grupo de expertos en TI, siempre presente en el corazón de la transformación digital de las empresas y la sociedad. Con más de 2.400 personas, 40 centros de datos en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Europa, gestionando y operando sistemas de TI con servicios de hospedaje complejo administrado, administración de aplicaciones empresariales, servicios de seguridad de TI, análisis de datos, redes de datos de alta capacidad y servicios en la nube. Todo esto para los sectores público, empresarial, corporativo y PYME. Actualmente es también presidente del Consejo de Endeavor México, organismo que impulsa a los emprendedores de alto impacto, así como consejero independiente de Grupo Inter, un grupo mexicano de empresas especializadas en corretajes de seguro, reaseguro y fianzas con presencia global. Previamente a esto, participó en la fundación y dirección de Mcubo Holdings, un fondo de capital de riesgo para invertir en proyectos de tecnología en México, aún en operación y en la cual aún participa. Asimismo, durante los 90s se desarrolló en el sector de infraestructura, específicamente en el sector ferroviario y de tendido de fibra óptica en México y en Sudamérica, particularmente en Chile y Argentina. Sergio Rosengaus es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad de las Américas y con estudios posteriores en Harvard, Stanford, Wharton y recientemente en Singularity University. Pues como verán, pues, Sergio trae un gran currículum, además de que Kio y Sergio tienen una presencia muy importante dentro de la infraestructura de mercados financieros, y hasta me atrevo a catalogarlos como infraestructura crítica del mercado mexicano por la relevancia de sus servicios en la operación de los mismos. Servicios que yo he utilizado pues, en los estos 12 años que conozco a Sergio. Entonces, sin más, Sergio, te cedo la palabra para tu presentación. No, pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que además
La realidad es que preparé unos pequeños slides un poco para darle contexto a la plática. Y si quieres, pues la idea de esto es que podamos platicar un poco cómo la tecnología, pues hoy en día, digo, no nada más es pilar del mercado financiero, sino de todos, pero platicar particularmente cómo se aplica esto. Y si quieres ahí, cuando quieras, Luis, me vas interrumpiendo. Así que, pues al principio, la verdad es que si quieres, alguien me va a ayudar con los slides, entiendo la que sigue. La realidad es que tengo un par de slides al principio que es del tema de COVID y yo creo que eso no les daría mucha importancia ahorita. Lo único sí es, y estos son al día de ayer o antier, si no mal recuerdo, al 28 de junio, pues que el impacto es enorme en todas las industrias y sin duda las industrias que han estado bien preparadas para poder hacerle frente al COVID son las que realmente tenían un soporte como columna vertebral en el lado digital. Y creo que el sector financiero en particular es uno de ellos y el mercado, y en los diferentes mercados del sector financiero también, con el mercado de valores, capitales, deuda, cualquiera de ellos también está ahí, ¿no? Entonces, pues el impacto ha sido enorme. Si quieres, le damos a la que sigue. Podemos ver el número de casos, también a la semana pasada, pues todo lo vivimos todos los días. La que sigue. En tema del impacto que ha tenido esto en general en muchos mercados financieros, aquí realmente traté de impactar a algunos de los grupos bancarios más grandes, que aunque no son directamente proporcionales a los lados de los mercados, pero sí entender pues, cuándo se dieron estos ajustes importantísimos de valor. La que sigue. Pero aquí hay dos que creo que son buenas. Y las últimas dos slides sobre COVID muy rápido, hablan específicamente de la percepción del impacto financiero en las personas, ¿no? Todo el mundo tiene como que uno de los principales temas de los que están preocupados del impacto financiero como persona, como familia en general. Lo vemos en diferentes países, pero eso está en los niveles más altos digamos, de percepción. Y si vemos la que sigue, y cuando también el tema de qué tanto ha impactado el COVID en diferentes industrias. Estamos hablando de los reportes del Q4 que se dieron en el Q1 del 20. ¿Cuántos hablaban específicamente del impacto que el COVID ha tenido en sus resultados, ¿no? Entonces, sin duda, el mercado ha sufrido condiciones de inestabilidad como muy errática en los últimos meses por la falta de información y el conocimiento de lo que sabemos del impacto. Y finalmente, si le dan a la que sigue, lo que sí podemos ver es que el incremento de uso de aplicaciones financieras por el lado de los usuarios ha incrementado de manera extraordinaria, ¿no? El sector financiero, tanto el tradicional como el emergente, siempre ha estado tratando de migrar a ciertos grupos de la población a que utilicen tecnologías más modernas en términos de movilidad, aplicaciones, salirse de las aplicaciones clásicas y de las instalaciones legadas a aplicaciones más modernas. Y yo creo que el resumen de estas 5 slides es que la velocidad de transformación en el uso de aplicaciones financieras en la sociedad, tanto en el lado de B2B como en el lado de B2C, del consumidor y de las empresas, va a ser enorme y va a acelerar un poco las funciones que todos hacemos alrededor de los servicios financieros que entrega la industria. Entonces, pues esto como antesala del por qué la tecnología se vuelve, tanto ha sido muy importante para los sectores de valores, y será, creo que, más importante hacia el futuro, ¿no? Entonces, si le damos a la que sigue, aquí creo que vamos a
a meter una pregunta. A meter una pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí me dices tú cuando esto ya esté y le sigan, me avisan cuando. Seguro. Entonces, si quieren, les damos unos segundos para que las personas en el webinar entren a menti.com y digiten el código 763948 o escaneen este código QR. Oye, Sergio, pues aprovechando ahorita esos segundos en lo que la gente se conecta al Mentimeter y pueda prepararse. Oye, ¿cómo ves a México comparado con otros países con respecto a la preparación digital en los mercados financieros para COVID? ¿Los ves más rezagados? ¿Los ves como que ya estamos queriendo estar listos? Pues mira, la verdad es que yo creo que tenemos una influencia tan importante de nuestros vecinos del norte que, que seguimos un poco las tendencias hacia allá. Yo veo al mercado listo y, digamos, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el lado de la parte operativa y de regresar a la parte de la transaccionalidad, que también no solo depende de que el mercado esté listo, sino que pues, tiene otros componentes en el lado de la economía mexicana para que se puedan dar, pero también nuestra interrelación tan profunda con los mercados americanos, pues también es cuando estos empiezan a reaccionar, pues nosotros reaccionan importantemente. Yo creo que en términos tecnológicos México está muy bien preparado para poder digamos, hacerle frente, y lo ha demostrado a lo largo de todos los eventos erráticos que se han presentado, que las plataformas y la infraestructura que se tiene preparada tiene las capacidades, pero sin duda siempre hay forma de hacer las cosas mejor, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué tecnología emergente es la que más aplicación le ves para el futuro inmediato de las bolsas y los exchanges? ¿No? ¿Es high performance computing, cloud computing, inteligencia artificial, natural language processing, blockchain o robo-advisors? ¿No? Hasta ahora, las respuestas mayoritarias están sobre high performance computing, cloud computing, y en segundo, inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas, Sergio, al respecto? Pues sí, yo estoy convencido que estos son, claro que hay aplicaciones, la parte de robo-advisors es buena y platicaremos un poco hacia adelante de esta. Y blockchain también es un tema que creo que es importante tocarlo, pero sin duda en términos masivos son estas dos, y es un poco de los temas, si quieres, con los que empezaríamos a platicar sobre del lado de la infraestructura, ¿no? Entonces, este slide lo que representa es que dice los factores que están modificando el ecosistema digital en términos de riesgos. Hay varios, ¿no? Y podemos agarrar este slide o algún otro de cualquiera de los analistas, pero los puse nada más como para poder ver de qué podemos platicar. Uno está la digitalización acelerada, ¿no? Esto ya lo hemos oído en todas las industrias, no importando si es financiero o no, de que la pandemia vino a acelerar la digitalización enormemente, órdenes de magnitud de aceleración. Unos dicen que lo aceleramos 3 años, unos que 2, pero cualquier unidad que utilices es que va a estar órdenes de magnitud acelerada por la importante dependencia que esto ha demandado. El otro tema que creo que es importante de los de ahí es el incremento en los riesgos de ciberseguridad, y de ese es el otro tema que voy a querer hablar. Entonces, aunque hay otros como riesgos gubernamentales y regulatorios, de la cadena de suministro y seguramente sociales, yo voy a querer enfocarme en esos primeros dos para poder platicar un poquito sobre esto de la infraestructura tecnológica, ¿no? Sí, no sé si has visto ese meme que ha corrido por redes sociales donde preguntan qué ha acelerado digitalmente a las empresas, si ha sido el CEO, el CTO, el CFO o el COVID, ¿no? Sí. Evidentemente el COVID, ¿no?, ha empujado, nos ha puesto en una situación fuera de nuestra zona de confort, donde nos empuja, ¿no?, a acelerar la digitalización de... Yo creo que lo que ha hecho muy bien es que ha elevado el diálogo de la digitalización a niveles del C-level, ¿no? A veces los tecnólogos siempre nos hemos sentido posiblemente, dependiendo de la industria, unos menos reconocidos y unos más, ¿no? Pero yo que estoy del lado de los tecnólogos, de los sitios todo el día,
A veces el elevar el diálogo de la importancia de la tecnología, los avances, la robustez de la infraestructura, pues tiene un componente que tiene que ver con el lado financiero también, porque los CFOs tienen que apoyar esta parte. La transformación digital requiere de un esfuerzo mucho más cross-company, que tiene que tener apoyos y advocates de la alta dirección, y que si eso no se da, no sucede. Yo creo que ahora lo vamos a ver aceleradamente, como bien lo dices, ese meme lo he visto pasar, he visto otro que están todos en una sala de juntas y dicen, oye, ¿por qué deberíamos de hacer transformación digital? Nuestra industria no necesita eso. Y en eso afuera hay una de estas bolas que derrumba edificios que dice COVID-19, ¿no? Que está a punto de pegarles. Y creo que esa es una realidad y lo hemos estado viendo a lo largo de esta pandemia, y trataré luego algunos ejemplos, pero sin duda yo creo que lo que ha elevado es el diálogo, y está hoy en día en la mente de todos que el adoptar esta transformación digital, si ibas retrasado, le tienes que meter mucha más velocidad, y si ibas en un buen camino, pues darle seguimiento, porque se va a convertir en un pilar de toda la industria, ¿no? Exacto. Si quieres le damos a la que sigue. Cuando hablamos de esta de transformación digital, no nos traigo, mis slides no tienen mucho detalle, pero era más como para que los platicáramos. Porque cuando hablamos de transformación digital, hay que desagregar la transformación digital en muchos componentes, ¿no? Es como demasiado holístico el tema de transformación digital. Entonces, cuando hablas de transformación digital, tienes que llevarlo a diferentes espacios de esta transformación. Y hay varios. Yo aquí enuncié unos que vamos a ver aquí adelante, como infraestructura tecnológica, la parte de operación, la parte de expertos, la parte de conectividad, latencia y seguridad. Igual se me olvidan otros, no son exhaustivos, pero lo que estamos viendo es que la infraestructura tecnológica, por lo menos en el mundo de los mercados, se ha convertido en una ventaja competitiva importante, ¿no? La infraestructura tecnológica ha evolucionado de tal manera, y los que sean tecnólogos que están en la audiencia no nos dejarán mentir, de que hace muchos años, cuando hacíamos arquitectura de sistemas, teníamos que dimensionar pues, cuánto almacenamiento hay, y cuánto cómputo hay, y en qué porcentaje estaba el cómputo, y una serie de cosas. Y en la medida que esto ha avanzado de manera súper acelerada, como lo hemos visto, estos componentes de infraestructura tecnológica se están convirtiendo finalmente en esto que siempre veíamos venir, que hablamos de un utility computing. Y la realidad es que esto está llegando a ser una realidad. O sea, tienes componentes de infraestructura que son como si fueran ancho de banda, ¿no? Entonces, para sobresimplificarlo, ¿no? Puedes decir, oye, yo tengo ancho de banda de comunicaciones, ahora tengo ancho de banda de cómputo y tengo ancho de banda de almacenamiento, ¿no? Y te voy abriendo el ancho de banda para que utilices todos estos recursos tecnológicos para servir tus aplicaciones, que en la medida que esto se convierte así en un uso utilitario de componentes de infraestructura de sistemas, puedes incrementar la capacidad funcional de las aplicaciones para que demanden mucho más. Y esto lo que ha hecho es que las aplicaciones se han vuelto cada día más poderosas, ¿no? Más eficientes, más conectadas. Entonces, esto es una carrera eterna entre la eficiencia, el uso de cómputo, el uso funcional, el incremento de capacidades, pero estamos ya en esa carrera y nada lo va a detener, ¿no? Entonces, pues uno de los componentes muy importantes de la infraestructura es ese cambio que hoy tenemos, en donde los componentes de la arquitectura de sistemas se pueden utilizar y definir como utilitarios, y esto nos da una libertad de actuación a los sistemas que no habíamos visto hacía muchísimos años, ¿no? ¿Y cuándo crees que haya sido ese como punto de inflexión donde haya cambiado a ser prácticamente pues utilitario? mira, yo creo que ha sido evolutivo, pero yo creo que la llegada, como todos sabemos, las arquitecturas de sistemas se construyen en ambientes híbridos. Ya eran antes híbridos de otra manera, y hoy híbridos serán hacia el futuro, porque vas a utilizar componentes de infraestructura que están en diferentes lugares y sirven diferentes funciones. Entonces, hoy en día tienes seguramente infraestructura que tienes en los centros de cómputo, ¿no? O en centros de cómputo como los nuestros, donde operan sistemas grandes. Luego tienes sistemas que están delegados a sistemas de nube pública, porque ese es tu mejor lugar para resolverlos. Luego tienes sistemas de mensajería que están operando desde otro punto, desde otra localidad, y estás accediendo a ellos. Entonces, tienes que arquitectar híbridamente estos sistemas, pero creo que han venido evolucionando, y en la medida que el uso masivo de cómputo en la nube se ha dado, la evolución de esa industria ha permitido que
ha permitido que el cómputo y estos componentes de infraestructura se vuelvan utilitarios, ¿no? Sí, porque preguntaba porque si nos hubiera pegado una pandemia como esta hace, no sé, tal vez 20 años, yo creo que el impacto, sobre todo en empresas, en el mercado financiero, hubiera sido pues, mucho más. Brutal, sí, hubiera sido terrible. Hace 10 años yo creo que hubiera estado tal vez no, medio contenido, pero hubiera sido yo creo que bastante fuerte el impacto, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea el parteaguas donde ya Sí. todo, ¿no?, realmente sea totalmente transparente para todos o relativamente transparente y que la infraestructura nos ayude a poder seguir, ¿no?, avanzando. Sí, sin duda creo que están las bases para poderlo hacer. Otro de los temas que le damos a la que sigue, otro componente esencial de la digitalización o de esa transformación digital que tanto se habla, es la operación de los sistemas de emisión crítica, ¿no? Nosotros, estos temas de emisión crítica suena como chistoso utilizar la palabra, pero cuando nació Kio, nosotros, el primer data center que construimos hace 18 años, era para servir al sector financiero. Porque básicamente los únicos sistemas de emisión crítica que en ese momento se conocían o eran los más obvios eran los sistemas de las bolsas, ¿no? Oye, los sistemas de las bolsas o los bancarios eran los sistemas más críticos que había. Y así inició, pero hoy en día lo que ha permitido, lo que ya hablamos de la masificación y del cómputo y demás, hace que prácticamente cualquier sistema que tengamos en una industria se vuelva crítico, ¿no? Así como son críticos las operaciones de los mercados, si a alguien no le llega un chat de su hijo en la mañana a los 3 segundos, pues ya resulta que es crítico y la gente se ha acostumbrado a la criticidad de las aplicaciones, aunque sean gratuitas. Entonces, todo el mundo espera que todo funcione siempre al 100% de disponibilidad, incluyendo aplicaciones que sean gratuitas. Y esto lo que ha puesto es una demanda tan importante en los sistemas que las industrias que estaban muy acostumbradas a esto, como la de valores, pues lo ha podido aplicar de mejor manera, ¿no? Y en este tema de operación de sistemas de emisión crítica, lo que estamos viendo es la llegada de sistemas muy, muy potentes para la parte de una de las capas operativas de los sistemas, lo que se llama el middleware, que tú lo conoces muy bien, para poder tener estas plataformas como de interoperabilidad, ¿no? O sea, tenemos que entender que los ecosistemas de los mercados de valores son sistemas básicamente de interoperabilidad, porque tienes muchos participantes que transaccionan diferentes tipos de operaciones entre todos, ¿no? Y tienen que tener condiciones comunes en estas aplicaciones y demás. Y lo que estamos viendo es la llegada de no nada más aplicaciones legadas que históricamente han servido a estas industrias, sino estamos viendo la llegada de aplicaciones mucho más modernas, construidas con tecnologías de última generación, que no nada más tienen una eficiencia enorme en el costo, enorme en la velocidad evolutiva y enorme en la capacidad funcional, que permiten que los mercados financieros cada día estén más robustamente construidos y más interoperables para hacer cualquier cosa. No sé cómo has visto tú esa parte. No, efectivamente, ¿no? Además de que el día estaba viendo estadísticas del promedio de líneas de código de los diferentes sistemas, ¿no? Y ahora hablan de sistemas que se vuelven críticos con más de 10 o 100 millones de líneas de código. Entonces, mantener esas 100 millones de líneas de código y hacerla interoperable con los otros ecosistemas, pues se vuelve una tarea enorme de misión crítica, asegurar que todas las partes de ese ecosistema sigan funcionando, ¿no? En la operación de Viva, pues efectivamente también tenemos esa interconexión con los diferentes participantes que a la vez están conectados con los diferentes clientes suyos para poder operar el mercado financiero y estamos tratando de asegurar que no pase nada en todo el flujo completo para asegurar la resiliencia del mercado financiero. Es un gran cambio. Ahorita lo platicamos de cómo históricamente se ha venido dando esta infraestructura. Hablando de otro de los componentes y que salió ahorita en la encuesta, es este tema de los expertos, ¿no? Y los expertos no estoy exclusivamente hablando de la gente, de los técnicos, de los ingenieros, que por cierto, felicidades a los ingenieros, porque creo que es idea del ingeniero y todos los que somos ingenieros, pues qué bueno. Pero esto de los expertos está volviendo
a veces se abusa de la parte de expertos, pero aquí hablamos de los dos lados, de los expertos e ingenieros expertos que tenemos operando los sistemas, pero también de los expertos digitales que hoy en día estamos construyendo a través de estas herramientas como obviamente la inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning, etcétera, etcétera, y que uno de los principales industrias donde esto se empezó a utilizar muy tempranamente, y esto lo conoces tú muy bien y seguramente mucho de la audiencia, fue en el mercado financiero y la construcción de algoritmos que operan con umbrales distintos y de manera automática se ha vuelto tanto más sofisticado que acompañado del cómputo inicialmente, luego de los sistemas de operación de misión crítica y con expertos digitales o algoritmos digitales que continuamente aprenden con un volumen extraordinario de transacciones que todos los días enseñan tendencias y hacen predictive analytics y demás. Estamos viendo que estos componentes, que si los vemos aislados son solos, pero ya que los empiezas a juntar, pues han estado construyendo un mercado financiero, una tecnología que soporte el mercado financiero tan sofisticada que cada día uno pensaría que ya no tiene espacios como de afinación, ¿no? Pero resulta que sí, ¿no? Y que estos expertos digitales que los vemos, los elementos de utilizar motores de AI en cualquier capa de la operación del mercado, ha brindado beneficios enormes. También cuando no sabíamos qué iban a hacer, en algunos momentos ha dado unos sustos muy importantes, ¿no? Pero creo que hacia adelante esto no tiene más que volverse mucho más sofisticado y lo estamos viendo al paso de todos los días, ¿no? Y supongo que ustedes ahí en Viva pues, lo ven con las plataformas y con todo lo que operan todos los días. Sí, efectivamente vemos cómo van creciendo las órdenes y las operaciones de nuestros clientes y justo lo que están haciendo es, ¿no?, afinando sus algoritmos, poniéndoles más inteligencia para poder detectar mejores oportunidades en el mercado y lo vamos viendo en el comportamiento de nuestros diferentes clientes, efectivamente. Y yo creo que apenas estamos empezando ahí y cada mes vemos comportamientos, cómo van cambiando la forma de operar de nuestros clientes y seguramente pues están ellos ajustando, agregando y complementando sus algoritmos para que eso sea mucho más eficiente para ellos. Sí, uno de los retos grandes es que estos sistemas tienden a volverse sistemas súper expertos, ¿no? Entonces, luego los espacios para poder eficientizarlos también es complicado, pero sin duda eso está ahí, ¿no? Otro de los componentes importantes que creo que ha habido un cambio muy, digamos, transformacional en el lado de la tecnología financiera es que los mercados y los motores de negociación y demás han construido lo que se llaman ecosistemas de conectividad local y global, ¿no? Y antes, esto se hila un poco con un slide que sigue, pero quedémonos en y es que históricamente siempre veíamos que teníamos que estar conectados digitalmente a los sistemas, pero al paso y esto ya es años y tú lo conoces muy bien de toda tu historia, es que para la gente que piensa que digitalmente estar conectado es lo mismo estar conectado mientras puedas conectar dos sistemas de un lado al otro, la realidad es que la distancia tiene consecuencias, la distancia física tiene consecuencias en el comportamiento digital. Y esto es algo que mucha gente no cae en conciencia. Entonces, lo que ha pasado es que en centros de datos como los que nosotros hemos construido y en las mayores ciudades del mundo que hay otros proveedores similares, lo que han puesto es que se han ido sentando en la misma mesa todos los operadores y participantes del mercado financiero para estar sentados uno del lado del otro en el mismo lugar. Y esto decías, oye, pues no era igual que yo pues, me conecte con un enlace en un edificio en la Ciudad de México al mercado de Viva o cualquiera de los otros. Pues, la realidad es que no, porque este tema que se llama latencia, que es el tiempo que tarda una transacción digital al meterse en una red en llegar a encolarse, digamos, en un motor de negociación o algo así, por decirlo, pareciera que es un tema trivial, pero resulta que no. Posiblemente uno de los mercados donde más valor genera este tema de la latencia es el financiero en el mundo, ¿no? Y todo el mundo pensaría que no tiene ningún problema que yo esté, acá hay un servidor y yo esté 100 o 200 o 1 kilómetro fuera porque te mando las órdenes
y no es cierto. Pero es tanto más, es tan importante que en los mercados muy maduros con una alta transaccionalidad, los operadores se pelean la distancia física de a dónde está tu rack con referencia al rack del motor de negociación. Físicamente, yo quiero estar a 2 racks y un rack pegado al motor de negociación o a 10 racks tienen diferente valor, ¿no? Entonces, esto pareciera que la latencia se convirtió al convertirlo esto en un beneficio, digamos, en una necesidad física para hacerla digital, lo que ha hecho es que en data centers como los nuestros y que hemos tenido la fortuna de construir estos ecosistemas en México y tener a los mercados sentados, tenemos a todos los participantes del mercado sentados adentro de la misma instalación física. Y el poder mandar las órdenes y interoperar con los motores físicamente en el mismo ecosistema físico, te da unas condiciones súper eficientes en términos operativos. Obviamente esto está administrado por las plataformas funcionales, pero que te permiten administrar esto, pero en high frequency trading y estos temas de transaccionalidad muy activa, la latencia se convierte en un valor enorme en esta industria particularmente, ¿no? A lo mejor algún otro mercado donde la latencia sea muy valiosa, por ejemplo, es en gaming, ¿no? En que si tú estás jugando estos juegos masivos y tienes latencia de cuando te volteas a alguien, pues te van a matar siempre y siendo el gaming un mercado enorme mundialmente, pues la latencia se vuelve esencial y también son preocupadísimos de la latencia. Las operaciones de gaming, nosotros tenemos muchos operadores de los juegos masivos, ¿no? Que juegan League of Legends o Fortnite y demás, también son pendientes de este tema, tanto como si fueran empresas financieras, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es que infraestructura como la que nosotros proveemos de construir estos centros de cómputo enormes, masivos, ultra robustos, de super alta disponibilidad, permite que agregues ahí infraestructura física que luego digitalmente va a interoperar en las mejores condiciones y hemos estado viendo esto pues, en un avance súper importante. Seguro tú conoces y has estado en Nueva York, en alguno de estos centros masivos de consolidación de infraestructura. Cuando entras y ves que están todos los operadores sentados unos al lado del otro, dices, pues, ¿qué está pasando acá? Pero resulta uno de esos valores súper importantes, ¿no? No, y efectivamente, y la latencia, por ejemplo, en Viva, ¿no? Es una de las características más relevantes, ¿no? Tenemos un motor de negociación que transa operaciones en microsegundos y la latencia pues, se vuelve un factor importante para que los participantes puedan enviar sus órdenes pues, de la manera más rápida y eficiente hacia el mercado. Y una de las cosas que hacemos para poder emparejar la cancha hacia todos nuestros clientes es, pues, tenemos que tender cables más largos de los necesarios para que la latencia sea la misma, estés a un metro de distancia o estés a 10 metros de distancia. Entonces, sí, eso que acabas de decir, seguramente habrá gente en la audiencia que diga, ¿cómo cables más largos? Si lo que quieres es el cable más corto, no el más largo, pero si tienes que tener el same access conditions al motor de negociación, que son condiciones realmente funcionales del lado regulatorio más que del lado tecnológico, pues lo tienes que hacer, ¿no? Pero resultaría que posiblemente hoy hay más tecnología que a lo mejor tiene una cierta restricción por el lado regulatorio que no podemos usar para hacer estas cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Si no le podemos dar ventaja a nadie, pues les tenemos que poner las mismas condiciones a todos y entonces ahora la latencia pues, juega, pues, digamos, un poco en nuestra contra porque tenemos que forzar a que sea un poco más de latencia y que sea la mínima latencia para todos de manera equitativa. Yo lo que veo también es que eso en el mediano plazo o en el corto va a terminar con el acceso a algunas tecnologías que emparejan la cancha en términos tecnológicos para el acceso. Esta restricción de acceso la quitarán y la gente la seguirá utilizando, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, pero también nuestro mercado pues, está muy conectado con el mercado de Estados Unidos y entonces también aprovechan esa misma latencia que en algún momento puede sonar que es contraproducente, la utilizan para poder ganar transacciones que vengan de otros países hacia el mercado mexicano o viceversa, donde puedan ver variaciones en el precio de una acción o variaciones en el tipo de cambio o alguna otra condición que no
que aún no llega a México y poder comprar o vender acciones antes de que se compren en algún otro país. Entonces se vuelve un tema también de latencias globales donde puedes ir sacando ventajas sobre eso. Exacto. Ahí ese tema, bueno, la realidad es que nosotros, ya sabes, este tema de proximidad, que es como formalmente se llama en términos tecnológicos, se vuelve importantísimo en la infraestructura de los mercados, ¿no? Y luego, finalmente, el otro componente creo que más valioso es este tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, yo creo que este es el tema, es el corazón de los dolores de cabeza de todos nuestros clientes, de todos los mercados, particularmente en el sector financiero. Ciberseguridad se ha vuelto posiblemente uno de los componentes más complejos para poder no nada más diseñar, integrar, operar y administrar eficientemente en sistemas grandes y complejos. Y hemos visto el crecimiento del ataque en términos de seguridad también en órdenes de magnitud, ¿no? Porque así como nosotros hemos podido utilizar cómputo masivo y almacenamiento masivo utilitariamente para mejorar nuestras aplicaciones y hacerlo mucho más eficiente, pues los malos también lo pueden hacer, ¿no? Tienen acceso a estos mismos componentes. Entonces, estamos viendo el crecimiento de ataques y la sofisticación de los ataques principalmente de una manera increíble, ¿no? Particularmente ahorita en la pandemia, hemos visto desgraciadamente algunas organizaciones que no han podido estar bien cuidadas y han sufrido ataques importantes, porque lo que resulta es que esto de la pandemia, ¿qué hizo? Si tú normalmente estás atendiendo tus sistemas desde adentro de tu oficina y tienes 500 usuarios, pues estás entrando a través de una red local que está protegida en la puerta y tienes una sola puerta grandotota digitalmente, pero pues tienes una puerta, pues la tienes blindada y con ametralladoras arriba, digitales y lo que quieras, la puedes tener sumamente robusta. Pero si de la noche a la mañana de repente se van 500 gentes a trabajar a sus casas y necesitan operar con los sistemas con los que operan los clientes de las casas de bolsa, de todos los mercados en los que operan, pues ahora tienes que cuidar 500 puertas, ¿no? Esa es la realidad. Y desgraciadamente la falta de, digamos, de aseo digital, si lo quieres llamar así, en algunos de estos esfuerzos ha hecho que por el uso de posiblemente de equipo casero para accesar sistemas corporativos y demás a lo largo de esta pandemia, ha visto la apertura de riesgos muy, muy importante. Y creo que es un tema en el que creo que se debería de replantear todo el mundo que tiene una responsabilidad en la arquitectura de sistemas. Hoy en día está viviendo una condición distinta de cuando las diseñó originalmente, ¿no? En términos del uso, la movilidad, el acceso, la protección y los riesgos, ¿no? O sea, poder hacer threat detection de manera eficiente, creo que demanda que todos los que estamos responsabilizados de sistemas nos echemos un paso para atrás, revisemos lo que tenemos y lo que le pusimos a los sistemas cuando los diseñamos y lo replanteemos a la luz de una nueva realidad operativa, que es lo que tenemos hoy, que como no sabemos si lo vamos a regresar todos a trabajar o la mitad o el 10 o todos desde su casa o no, pues si tienes que darle certidumbre y seguridad a la transaccionalidad y a los sistemas con los que estás operando, pues creo que es una responsabilidad que todos que estamos responsables de sistemas tenemos que hacer, y es una recomendación enorme de mi parte. Nosotros tenemos una división de cyber grandota con 500 ingenieros que solamente se dedican a hacer protección y cyber, y lo que vemos todos los días, el incremento de ataques es enorme. Si vemos, hay un slide que sigue, que realmente lo único que dice es que el tamaño de la industria de cyber, independientemente con o sin COVID, que es de las crece y crece y crece y crece, porque inclusive el COVID lo que vino a hacer es incrementar los riesgos cibernéticos de las instancias operativas que tenemos todos, y se va a requerir más herramientas, más disciplina, más componentes, más correlación, seguramente más capacitación de la gente, y esto se vuelve un tema súper, súper esencial, ¿no? No sé cómo lo han vivido ustedes. No, efectivamente, creo que el hecho de que ahora la gente esté en otro modo de operación diaria, pues te vuelve un poco más vulnerable, en el sentido de que no hay nadie en tu casa
ayudándote a proteger ciertos datos o la conectividad y demás que generalmente tienes en una oficina. Pero además, pues se abren otro tipo de vulnerabilidades porque los atacantes se dan cuenta de este tipo de cambios de comportamiento y buscan esas oportunidades para poder tratar o de sobornar o de convencerte de abrir un mail, ¿no? en tu máquina personal o en tu teléfono o lo que sea. Y más con el tema de pandemia, igual te mandan un meme asociado que ¿no? Te parece más ad hoc a lo que está pasando. Y cada vez son mucho más pues persuasivos e inteligentes en la forma en que buscan a sus víctimas, ¿no? Y entonces... Sí. La realidad es que en otro webinar que participé el otro día hicimos una pregunta de si te llegara un mail que dijera que finalmente la vacuna, el coronavirus, nosotros se empezará a aplicar finalmente masivamente la semana que entra, ¿qué porcentaje le hubiera aplicado que sí? Creo que fue 80 y tantos %. No sé, yo creo que sí. Entonces, efectivamente, esto de cyber, digo, aquí lo único que decía este slide, realmente no importa mucho, es que cyber no se ve afectado mucho por el COVID en términos de impacto como industria, sino al contrario, se va a ver beneficiado en términos de industria por los dos lados, tanto por el lado de la gente que protege y desgraciadamente, pues también por el lado de la gente que ataca, ¿no? Lo que hemos estado viendo también hacia adelante es que los atacantes están haciendo esfuerzos mucho más sofisticados, ¿no? Porque o sea, seguramente todos tenemos protección tenemos awareness de phishing y algunas cosas, pero los ataques que estamos viendo tienen unos niveles, bueno, nos llevaría 2 horas más de plática poder platicarles lo que estamos viendo, pero muy, muy, muy importantes. Y estamos viendo comportamientos digamos, de los atacantes que no habíamos visto en el pasado y está costando cada día mucho más trabajo poder defender adecuadamente a las organizaciones. Yo creo que aquí, cuando decía que creo que todo el mundo tiene que hacer un paso para atrás, yo creo que tienes que evaluar los sistemas de protección que tienes. Primero, los sistemas de protección que tienes son como legados, porque son tecnología posiblemente hace 10 años. Luego tienes que tener tecnología de detección de riesgos, o sea, lo que se llama threat detection, y luego protección de esos riesgos. Y el uso de tecnologías como endpoint security en todos los devices que use tu gente, en toda la movilidad, en fin, empiezas a tener que utilizar componentes que inclusive hace unos años no existían, ¿no? Son tecnologías sumamente modernas, pero creo que a cualquiera que esté responsable de sistemas, y particularmente en el sector financiero, creo que es momento de darle una revisada al robustecimiento de seguridad de lo que se ha hecho en el pasado. Oye, y has hablado de herramientas, pero también siempre se ha dicho que el eslabón más débil, ¿no? Somos los humanos, ¿no? Y la capacitación constante y continua y avanzada que tenemos que empezar que seguirle dando a las diferentes personas de las empresas, pues va a tener que ir incrementando para poder disminuir ese riesgo. Entonces, ahora otra pregunta es, ¿qué tipo de activos poco líquido te gustaría más que pudiera ser intercambiado como acciones en un mercado público emergente? ¿Bienes raíces, empresas privadas o infraestructura? Entonces, mira, esta pregunta la pusimos hasta ahí un poco de la parte de infraestructura tecnológica, ¿no? De cómo son estos componentes y cada día cómo participan, cómo nos ayudan, cómo se han robustecido, qué tan sofisticados están. Y ahora un poco lo que puse aquí en algunos slides es el uso de la suma de todas esas tecnologías que ya platicamos puestas al servicio de nuevas funciones financieras, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el resurgimiento de nuevas empresas que están construyendo plataformas financieras no nada más sumamente ágiles, sino rápidamente y sumamente eficientes, que están challenging a los incumbentes en términos de muchas cosas. Lo hemos visto en el lado financiero, en el fintech tradicional, pero lo estamos viendo también en el sector del mercado, ¿no? Y a lo mejor y tengo aquí algunos ejemplos que si quieren los ponemos para irlos platicando, pero uno un obvio sería Robinhood, ¿no? Todo el mundo que está en esto ubica, esta es una plataforma que aunque no se salva de que también tiene problemas y ha tenido sus caídas, etcétera, etcétera, es una plataforma que en un lapso muy corto, construido con tecnologías de última generación y con arquitecturas de sistemas muy, muy modernas, hoy en día tiene 10 millones de cuentas activas, ¿no? Haciendo trading en prácticamente en la mayoría de los mercados. Y dices, oye,
esto históricamente hubiera costado no sé cuánto, no sé cuántos años, ¿no? A cuántos expertos. Y esto lo hizo un grupo emergente de tecnólogos y gente que pensó cómo hacer las cosas distintas. Entonces estamos viendo el resurgimiento de estas nuevas empresas que usan todas las tecnologías que ya platicamos, las empacan muy bien, las ponen en tecnología de última generación y avanzan, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de esto, la que sigue, podría ser un trader como estos en Brasil, ¿no? Que se llama XP Investimentos, algunos de ustedes posiblemente lo conocen, que también tiene un número importante de cuentas allá. Si la que sigue, tenemos también cosas como los robo-advisors. Ya te decía un poco que este componente de inteligencia artificial con recomendación de portafolios, este tipo de cosas que históricamente siempre lo ha hecho una gente, pues empiezan a surgir empresas como estas, como Betterment, ¿no? Que también ya tiene un número importante de cuentas. Si le das a la que sigue, está esta empresa que se llama Acorn, que también te hace recomendaciones de portafolio y te da un poco de servicios entre financieros y de valores. La que sigue, por ejemplo, es una empresa muy importante. Yo creo que la conoces, se llama Carta. Y esto lo que hace es, imagínense un Indeval, pero digital para empresas privadas, ¿no? Entonces, a mí este negocio me encanta porque conozco bien a unos de los fundadores. Esto lo que hace es que tiene ya registrados, creo que a 10 o a 11 o a 12 mil empresas privadas, donde toda su estructura de capital está registrada en esta plataforma. Y lo que están construyendo es un mercado privado de capital, ¿no? Entonces vas a poder operarlo como si fuera un mercado público, pero entre empresas privadas. Entonces, esto hace años hubiera sido impensable si no existían las tecnologías para poderlo hacer. Y esto esperan que se asemeje a un mercado público y están viendo la parte de los reguladores, obviamente se quieren meter y demás. Y ya sabes, siempre la regulación pues va un poco atrás de la tecnología. Pero este ejemplo de esta empresa como Cartas es increíble lo que está empezando como modelo de negocio. Y te digo, ya van a tener próximamente casi el mismo número de empresas que hay públicas, van a tener privadas metidas acá y van a poder dar capacidades de comprar y vender capital en estas empresas, aunque sean privadas, ¿no? Entonces, te pones a pensar en cómo estos modelos de negocios se están habilitando a través de tecnologías emergentes, ¿no? Hacia adelante, pues tengo algo de los también Bitcoin, blockchain salió como el tercer punto más importante, ¿no? Tenemos los grandes exchanges que han construido exchanges ultramodernos, ultra rápidos, del lado tecnológico, como Binance, ¿no? El que sigue, tenemos a nuestros amigos de Bitso en México que también lo han hecho muy bien. Sí. Tenemos, por ejemplo, a Coinbase, que es pues como en la que sigue, que es como el pilar de estos exchanges en términos de cross operation, en términos de Bitcoin a tradicional, con 35 millones de cuentas. Inclusive tenemos en Asia, está BitMEX, ¿no? Que es el que sigue, que pareciera que tiene algo que ver con México, pero no, es de Hong Kong. Y también tiene unos volúmenes de operación enormes. Gigantescos. Entonces, te pones a pensar que todas estas funciones, estas nuevas empresas financieras y mercados que están trading todo tipo de cosas, ¿no? Se han construido, son realmente realizables porque han utilizado estas tecnologías de última generación que han llegado a los mercados y las han podido aplicar bien, ¿no? Tenemos también un par de ejemplos como marketplaces de investments alternativos, ¿no? Está de iCapital, inclusive hay otro allá adelante que se llama Yield Street, que también tiene como marketplaces de alternative investment opportunities. Y te los pongo porque lo que se ve ahorita es que todo está como los mercados incumbentes, en los mercados, en términos de los mercados per se, los motores de negociación, los brokers, los constructores de fondos de todos tipos, electrónicos y no. Pero se empiezan a surgir una serie de empresas tecnológicamente soportadas que van a darle a los mercados una nueva vitalidad y van a permitir
empezar a operar otro tipo de activos, de asset classes que posiblemente no los habíamos podido ver antes. Y creo que es un momento de innovación en la industria extraordinario, enorme. La pandemia creo que lo va a acelerar. Claro. Si estas empresas ya estaban ahí arrancadas, la pandemia lo va a hacer inclusive mucho más obvio, y creo que la transformación del consumidor hacia que utilice herramientas de estas más modernas, totalmente digitalizadas y demás, esta aceleración la vamos a ver claramente. Entonces, creo que el mercado financiero está ávido para una innovación extraordinaria, la vamos a empezar a ver, y creo que va a haber obviamente retos para muchas gentes, pero una cantidad de oportunidades enorme, y creo que uno de los pilares es la aplicación de las tecnologías que ya están disponibles, digamos, a la luz de estos mercados, para poder construir estas nuevas plataformas, ¿no? Y creo que las veremos crecer, unas más y unas menos, en los próximos años de manera muy importante, ¿no? Sí, sí, también lo creo, y como todo, pues va a haber muchas al inicio, luego van a consolidarse y luego tal vez separarse un poco más otra vez. Ahora, otra pregunta para el público: ¿cuál es el mayor riesgo que ves hoy para la evolución tecnológica y o crecimiento de los exchanges? Seguridad informática, acceso a capital, condiciones regulatorias o la consolidación global de los exchanges. Pues sí, pareciera que seguridad es el principal. Sin duda creo que es el principal preocupación. Puede ser un riesgo, pero creo que hoy la industria tecnológica está generando capacidades para resolverlo de manera eficiente y de manera segura, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que preocuparse por él, pero creo que hay tecnología ahí que te permite estar bien protegido, estar adecuadamente protegiendo tus activos digitales y la transaccionalidad. Y lo único que hay que hacer es que hay que mantenerse hoy, si me parece, es un diálogo que siempre tengo con muchos de mis clientes, tienes que mantenerte mucho más activo. Si antes revisabas tu condición de seguridad cada año, cada semestre, ahora lo tienes que hacer cada trimestre, todos los meses o todas las semanas. Y eso hay que hacerlo, y es algo que vamos a ver como una práctica mucho más evolutiva en sistemas de antes. O sea, si es una arquitectura, la construías, la ponías a operar, ¿no? Históricamente. Yo creo que esto es un tema que requiere medición literalmente cotidiana, en varias dimensiones. Y esto lo estamos viendo, y creo que hay también la tecnología, como dije, las plataformas de middleware y demás, para poderlo hacer y hacerlo bien. Así que, pues, hay que echarle ganas ahí, ¿no? Pero lo que sí que veo es un espacio de innovación en el sector enorme, y vamos a ver enormes transformaciones de cómo se han hecho las cosas en el pasado, a cómo se van a hacer en los próximos años, ¿no? Sí, yo creo que la tecnología está lista para que podamos innovar sobre eso y aplicarlo al día a día en otros nichos. Y efectivamente el tema de ciberseguridad, yo creo que está no controlado, pero constantemente está cambiando, y hay que tener un ojo en los diferentes riesgos que van saliendo para irlos mitigando. Oye, pues si quieres podemos darle un minuto a que el público nos ponga algunas preguntas. Sí, si tiene algunas preguntas, encantado. Y veo que está María. Un saludo muy fuerte a María. ¡Ay, me ganaste, Sergio! Aquí estoy emocionada con esta plática. Quiero decirles que aquí a la gente que nos está escuchando, que además 500 personas, ¿ok? ¡Qué barbaridad! Son mis dos gurús de tecnología, Sergio y Carballo. ¡Qué picuda conversación! Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Yo creo que viene un momento bien importante de innovación en el sistema financiero, de creación de plataformas que nos den alternativas para poder acceder a diferentes activos y a capital a través de otras plataformas. Creo que va a ser un momento increíble. Creo que estamos de la mano de dos grandes en Viva. Yo me siento muy protegida en ese sentido. La verdad que estoy encantada. Gracias por estar cerca de Viva, Sergio. Gracias por... la verdad que hemos estado encantados de la vida trabajando contigo. Y bueno, Carballo, ¿qué te voy a decir?
Ha sido una conversación increíble, un chorro de preguntas. Yo creo que ya ves que a mí tengo gente un corazón conectada, ha sido un boom. Estamos felices. Un lado como mi corazoncito del lado financiero también, ¿no? Y entonces, desde muy al principio, cuando empecé yo, el lado de servir al sector financiero siempre ha estado como en un espacio que le he estudiado mucho y he tenido muchas ganas de tratar de ponerlo en una condición muy moderna y los riesgos y las oportunidades que se han presentado. Y te digo, hoy, lo que platicamos, veo esta evolución enorme de plataformas, del entorno, de los asset classes, de los espacios de acceso a capital y la velocidad de la evolución transaccional, que creo que ustedes están en un espacio padrísimo. Creo que están construyendo una plataforma que era muy importante que se desarrollara también en México para democratizar más los espacios de acceso a instrumentos públicos de capitalización y de financiamiento. Y creo que mientras mejor lo hagamos, más lo hagamos, se va a beneficiar toda la industria del país completo de poder crecer organizaciones como las de ustedes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y además me da como una esperanza, Sergio, porque obviamente entre más fuentes y más acceso le demos a nuestros emprendedores, a nuestros emprendimientos, más empresas van a lograr estos proyectos de crecimiento y más empresas van a llegar al mercado público y nos van a dar a todos la oportunidad de ser inversionistas y de... Así que todo es un círculo virtuoso. Estamos felices con esto que está sucediendo y la verdad que suertudos de tenerlos a los dos cerca de Viva para nuestros proyectos actuales y futuros. Muy bien, para mí es un gusto. Gracias. Ahora ahí con Luis siempre. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya no supe. Pues ¿por qué no hacemos una? Hay un par que está aquí que tiene que ver con ciberseguridad, Sergio. ¿Qué tanto crecimiento en términos de ataques has visto en tus centros operativos de cybersecurity? Mira, en los últimos 18 meses habíamos venido viendo crecimientos posiblemente de los 30, 40, 50%, pero en lo que va de este año estamos hablando de órdenes de magnitud de 3, 4, 5 veces, ¿no? O sea, no por ciento, sino 500%, ¿no? En términos del el porcentaje de ataques en enero al de junio en términos acumulados, year over year, está como en 3, 4x de magnitud. Entonces, el número de ataques se ha incrementado bárbaramente, tratando de capitalizar este espacio de la pandemia. Obviamente es muy puntual. Veremos si cuando esto de algún día baje, estos también se ajustan, pero no pareciera, O sea, el ecosistema también de ataque se ha mantenido creciendo porque han sido exitosos, y entonces mientras sean exitosos van a seguir creciendo y más gente se va a querer meter. Por eso hay que protegerse muy bien, ¿no? Exacto. ¿Alguna recomendación en general para el público con respecto al cyber? Pues mira, como te decía, yo lo que creo y lo que le recomiendo a toda mi gente es dos cosas. Uno, efectivamente, creo que la parte de la ingeniería social es muy, muy, muy importante. Creo que la gente tiene que entender sus riesgos, los riesgos que tiene al tener datos, utilizando, transaccionando o procesando datos de terceros, y tienen que entender los riesgos que corren. Y los riesgos que corren por utilizar irresponsablemente una máquina, una plataforma, lo que sea. Entonces, uno es muy importante. Yo creo que la gente tiene que certificarse, y las organizaciones que quieran tener un entendimiento y una gestión muy robusta deben tener alguna de las certificaciones de seguridad, 27001 por lo menos, pero hay otras que son más de conciencia tuya de que eres, ¿no? Más que por tener una medalla de una de estas de ISO. Y la otra es que yo sí creo que, o sea, en términos de cyber, el compartir información es algo extraordinariamente valioso, porque las experiencias sí son distintas de los técnicos. Entonces, no sirve que nada más tengas... Es que yo tengo a 4 técnicos buenísimos. Sí, pero solo ven el funnel de ataques y de condiciones específicas que te tocan a ti, aunque sean muy buenos, son los mejores en ese entorno, tienen un marco de referencia en el que se mueven que está acotado.
Y en el mundo de los ataques cibernéticos, lo que empieza a haber es una diversidad de ataques que hacen cross usage de tecnologías, y que entonces el uso de tener o estar en foros o acercarte a un especialista, ¿no? O pedir assessments o hacer cosas sistemáticas de pruebas de penetración. O es que yo soy muy bueno, no, aquí no dejamos nada abierto. Pues no dejas nada abierto hasta que sí lo dejas. Entonces yo creo que si eres disciplinado, tampoco es que te vayas a gastar muchísimo presupuesto, pero los CFOs sí tienen que entender, los que sean, y si hay alguno que me esté oyendo, es que yo hace 10 años, o 6 años, 5 pesos de cada 100 se gastaban en seguridad. Hoy 20, en términos de un contrato, 22, 23, y va para 30. O sea, la inversión en términos de CAPEX y OPEX para defenderse es más grande. Y eso es parte de lo que tienen que poder entender en las organizaciones, que si su activo es datos, tienes que invertir en protegerlos, ¿no? Coincido. Entonces, uno, proteger los datos que se publican, y dos, invertir en seguridad y compartir experiencias con otros. Exacto. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo, Sergio. Te agradecemos mucho tu participación. Al contrario. Gracias a estos dos. Gracias, Sergio, por tu Gracias, tiempo. María, Santiago. Maravillas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por conectarse. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Sergio, Luis, María. Gracias a todos. Eres lo máximo, Sergio. Gracias. Bye, María, bye. Para